Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Muchas gracias por seguirnos en nuestro @_ Desde las Entrañas, @Ricardo Lozano P, y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Nuestra invitada de hoy es una amiga muy especial, es artista plástica, experta en el arte del amor, es experta en el arte relacional, en el arte de que todos tengamos esa conciencia de usar nuestros sentidos, en el arte sensorial, en el arte también de la espacialidad. Es experta en el lenguaje del amor, en el lenguaje del corazón y en el lenguaje de nuestras entrañas. Ella es Alicia de la Torre Franco. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por esa presentación. Alicia, explícanos un poco más qué significa ser experta en el lenguaje del amor, el lenguaje del corazón, el lenguaje de las entrañas. Te cuento algo y te confieso algo muy importante, y es que cuando estaba terminando geología, cuando terminé mi carrera de geología, una actriz muy importante en Colombia la busqué porque estaba en esa exploración de qué quería ser cuando grande. Y ella me dijo, escucha a tu corazón, escucha al lenguaje del corazón. Y eso hice. Me vine a estudiar medios de comunicación en Bogotá. Y uno lo hace por instinto, ¿no? Sí. Pero nunca nosotros nos ponemos a pensar realmente qué significa escuchar el corazón. Y quiero comenzar por ahí. ¿Qué significa escuchar a nuestras entrañas? Bueno, yo creo que lo primero es entender que tenemos que hacerle caso a la intuición. La intuición nos habla de mil maneras y tenemos que también explorar esa intuición. Cuando entramos a explorar esa intuición es muy lindo porque empiezas a descubrir toda una cantidad de cosas a través de los sentidos. O sea, esto no es que solamente lo sepa yo, sino que todo el mundo lo puede explorar, porque todos tenemos los sentidos. Entonces, en la medida en que tú puedas explorarte a ti mismo y pasar esos límites que a veces por miedos o por cualquier cosa no querramos como estar en ese espacio, pues el hecho de permitirnos habitar el espacio nos permite entrar no solamente a conocernos nosotros mismos, a ver qué se siente desde la parte del cuerpo, que es lo que mueve toda la parte, digamos, de la espacialidad, sino también de qué es lo que pasa con nosotros y con nuestros sentimientos, y cuáles son esas emociones que están de golpe, que se están quedando ahí y que de alguna manera nos están afectando a nosotros en nuestro diario vivir, pero en nuestra salud también, ¿no? Sí, es decir, yo creo que algo importante para poder ejercer esto que me estás diciendo, que me estás contando, primero tenemos que desde niños tener muy claro que sí tenemos esa capacidad, es decir, de usar los sentidos, pero también darnos esa libertad de hacerlo. Normalmente, y escuchando mucha gente desde niños, nos dicen que los niños, ¿no? Los machos niños, Sí. no podemos llorar. O que las niñas también tienen que sentarse así, tienen que comportarse así, tienen que hablar así, tienen que decir... Eso tiene que ver también con eso, ¿no? Es decir, que sí tengamos esa capacidad, pero normalmente a los niños nos están diciendo no haga esto, no haga lo otro. Claro, siempre nos están llenando de una cantidad de miedos que la mayoría de las veces no tienen ningún fundamento. Entonces, atrevernos a estar en esos espacios y a transitar nuevamente esos espacios, entendiendo que ya no somos ese niño, ¿cierto? Entendiendo que ya somos un adulto. Eso nos da una noción completamente diferente, pero además lo entendemos desde otro punto de vista. Y es ahí donde nosotros ya podemos decir, ok,
O sea, esto nos pasó en tal momento de nuestra vida, pero es que resulta que ya no somos esos niños, resulta que ya somos unos adultos además con muchas cargas también, porque es lo normal que uno se carga de todo, de trabajo, de todo con lo que uno viene viviendo cotidianamente, pero con la intención de poder sobrepasar eso y hacerle frente a eso a través de algo que es muy bonito y son los actos creativos. Los actos creativos ayudan a que tú entiendas y veas la circunstancia cualquiera que sea desde otro punto. Te invita de golpe a pararte en otro lugar, a hacer otro. Te da esa libertad y al tener esa libertad, pues inmediatamente tú empiezas a hacer otro tipo de conexiones y empiezas a abrir y a recorrer unos espacios que tú ni siquiera te imaginabas. Ok, son como otras maneras de comunicar, ¿no? Es como otras, no es que sean otras, son las maneras que tenemos nosotros como seres vivos para comunicar, que es a través de nuestros sentidos. Entonces, aquí te pongo un ejemplo. Acá en nuestro programa, Diego Ares nos decía, a mí me encanta ponerme en los zapatos del otro. Yo escuché y leí que a ti te encanta, y tu oficio es ponerte en la respiración del otro. Sí. Y eso es bastante poderoso. Inclusive lo hicimos y es hermosísimo. Sí, de hecho te iba a invitar a que lo hiciéramos en este momento. Entonces te voy a invitar, uno, a que hagamos el tema de la respiración y te voy a hablar un poquito de eso y después te voy a invitar a que nos tapemos los ojos para que tú también te empieces a dar cuenta de todos esos espacios que se empiezan a abrir, que uno los tiene ahí, todo el tiempo están ahí y simplemente por no hacer cosas tan pequeñas, porque vas a ver las cosas que vamos a hacer en este momento, van a ser cosas tan sutiles que cualquiera lo puede hacer en cualquier momento. Okay. Es como un ejercicio también de limpiar un poco el ruido que tenemos en la atmósfera o en la sociedad para poder escuchar esos sentidos, poder escuchar las entrañas cuando nos topamos nosotros, por ejemplo, enfocarnos. De acuerdo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es la forma como llegamos al corazón. Es la única, yo creo que es la única manera como podemos hablar desde el corazón, saliéndonos de este espacio, permitiéndonos entrar allá. Algo bonito que también nos decías tú, el corazón siempre nos dice la verdad. Siempre. O sea, yo también decía, bueno, a veces sospecho de mi corazón, ¿no? A veces yo lo escucho, pero digo, no, ¿será que el corazón está equivocado? Y tú decías, no, el corazón siempre nos dice la verdad. Siempre nos dice la verdad. Lo que pasa es que lo que es complicado es entender cuál va a ser, o sea, qué es lo que nuestra cabeza dice y qué es lo que dice nuestro corazón. O sea, hay muchas cosas acá. O sea, está una parte que es la cabeza, que es nuestro cerebro, que nos hace 800 jugadas de todo tipo. Entonces, repite pensamientos, nos vuelve obsesivos, es el que nos mete en los ataques de pánico, en los ataques de ansiedad, todo eso. En eso no es el corazón. El corazoncito está ahí, él está ahí. Esta otra parte que también es muy importante de explorar, que es la parte corporal. El cuerpo es el primero antes que la cabeza. Que siente todo. Y nosotros no, casi nunca podemos advertir eso, porque es que es un segundo. En ese segundo, o sea, es como que cuando tú te haces una herida, inmediatamente esa información llega al cerebro. El sistema nervioso. Tú no te das cuenta a qué hora se activa. Claro que. Tú te das cuenta, tú te quedaste en la herida, tú estás en la herida, pero tu cabeza, tu cerebro ya está funcionando de otra manera y ya te está mandando una información específica. Nosotros no somos tan, o sea, muchas veces no, la mayoría de las veces no alcanzamos a ver ese momento. Hagamos el ejercicio de ponerse no en los zapatos, sino en la respiración del otro. Listo, ven y te hago el ejercicio. Entonces, vas a empezar a respirar muy profundamente, muy tranquilamente. Vas a entregar tus manos, ¿no? Para abajo. Exacto. Empieza a respirar. Inhalamos. Más profundo. Dejemos que se calme un poquito ese corazoncito.
empieza a sentir tu respiración, ¿dónde está? ¿Dónde la ubicas? Y empieza a visualizar cómo sube por toda la parte central de tu cuerpo, desde tu vientre. Déjala pasar por tu estómago, por tu corazón, por tus pulmones. Déjala que suba, que suba. Empieza a tratar de sentir cómo te sientes con mi respiración. Mira cómo, no mires, no abras los ojos, simplemente siente. Siente mi ritmo. Al principio estaba bloqueado, ahora cuando tú dices, claro, llevándola hacia arriba empieza uno a fluir, ¿no? De acuerdo, cada vez la dejas pasar más. Deja que suba y siente que sube hasta la cabeza. Ujú. Tienes que sentir que cuando baja, estás inflando tu barriga. Ujú. Y cuando sube, Ujú. la estás metiendo. Exacto, deja que suba. Eso. Si sientes cómo estabas respirando en el plexo solar, que es la parte como arriba del ombligo. Y se siente diferente. Y te sientes diferente. Te voy a pedir que te sincronices con la mía. Entonces ya no vas a pensar tanto en ti, vas a pensar en mí. Vas a sentirme a mí. Y vas a tratar de acompañar mi ritmo, que es diferente al tuyo. Se siente uno escuchado, por ejemplo, se siente conectado y que te escuchan y que estás comunicando. Exactamente. Esto es uno de los ejercicios que son muy simples y que tú puedes hacer en cualquier momento antes de cualquier cosa que tengas que hacer, por ejemplo, difícil. O sea, o por ejemplo, tienes la cita con alguien, con una persona de negocios. Si tú haces estos ejercicios antes, no vas a, o sea, no tienes ni siquiera que tener otra persona al lado, lo haces tú solo. Yo te cogí las manos, era para saber cómo estaba tu ritmo y hasta dónde estaba llegando tu respiración. Sí. Ese mismo ejercicio lo haces para ti. Entonces tú mismo te das cuenta de hasta dónde tienes tú la respiración, tú la tenías hasta acá y necesitamos que pase hasta acá, porque necesitamos también ponerle oxígeno al cerebro. Ok. Y además me decías que, por ejemplo, ahora estaba muy bloqueado. Es la primera vez que alguien me coge las manos y siente la respiración. No estaba respirando. No respirabas. Uno no respira, nosotros no respiramos, sobre todo cuando estamos en alerta, por ejemplo, grabando este programa, estamos siempre en alerta para que las cosas salgan bien y uno siente que no está respirando. De acuerdo. Entonces, por eso este ejercicio que lo hicimos acá en vivo es para eso también, como muchas veces que estamos en el trabajo estamos bloqueados y eso tiene un impacto muy fuerte en la salud también, ¿no? Claro, Estamos hablando de eso. Total. O sea, mira, la respiración además... Hay 8.000 cursos de formas de respiración porque con la respiración tú puedes entrar en estados alterados de conciencia. O sea, la respiración hace todo. La respiración es la vida. Definitivamente. Si tú dejas de respirar, pues todo se acaba. Sí. O sea, entonces digamos que es una herramienta demasiado potente, muy sencilla. Y que en la medida en que tú entras y te metes, digamos, como a investigar en el tema, hay cursos muy especializados en diferentes tipos de respiración de acuerdo al tema que vayan a tratar. Algo bonito que tú haces también, que me enseñaste, es muchas veces en reuniones o en estar en contacto con otra persona, el hecho solamente de copiar a la otra persona como tiene las manos, ya uno le da una tranquilidad muy importante porque hay una comunicación, casi hay lenguaje común
solamente de copiarte a Claro, ti. claro. Inclusive me acuerdo cuando tú lo hiciste, cuando me decías, ¿qué vas a hacer con las manos? Yo no sabía y de pronto vi que te copié tus manos y en la posición de las manos y me sentí relajado. O sea, es decir, Exactamente. hay una, sin necesidad de Sí, hablar sí, tampoco, ¿no? sí, no, no Entonces es toca hablar. impresionante Eso el es impacto. exacto, es solamente como advertir los gestos. Cuando nos sincronizamos con los gestos de la otra persona, entramos casi, o sea, entramos directamente casi que al alma de esa persona, porque Ujú, estamos, o sea, como que desbloqueamos ese espacio que existe y que normalmente, digamos, ponemos con las otras ujú. personas. O cuando tenemos dificultades de relacionarnos con otra, sencillamente copiar la respiración del otro, el ritmo del otro, cuando el pecho se infla y cuando se desinfla, seguir ese mismo ritmo, ahí conectas con la otra persona también. Es impresionante, ¿no? Sí, ahí no solamente uno conecta con la otra persona, sino que ahí puedes advertir qué está pasando con la persona. Que eso Con es muy interesante también. así. Porque entonces tú te das cuenta, ok, la persona viene agitada, a veces la persona viene agitada y tú no te das cuenta porque tú solamente como que saludas. Pero cuando tú ya te sincronizas con la respiración del otro inmediatamente, como entras en sincronía con esa persona, tú te puedes dar cuenta si la persona llegó preocupada, si está bien, si no está bien, si hay algo que no está funcionando. Nosotros somos expertos en esconder las cosas, Los ¿no? seres humanos. Sí. Y nuestra cultura, nosotros eso La es lo que nos cultura. han enseñado Ah, también, claro. A ¿no? meternos en el Todo closet, el ¿no? tiempo es Nos estar esconden en el se closet. esconde uno, no Y, no, muestres. nos esconden también. Sí, y además le dicen a uno que sentir es malo. Siempre le están diciendo a uno que llorar es malo, que no sé qué, cuando es, o sea, son los desahogos es lo máximo que puede haber porque tú te liberas de todo eso, de cualquier manera, o sea, ya sea pegando puños, patadas, obviamente en el espacio que es, todo, con los gritos, con todo, o sea, hay millones de herramientas que se pueden trabajar, pero que son demasiado válidas y que vale la pena hacerlas. Tú estudiaste artes plásticas, Alicia, pero estas habilidades también tú las tenías desde niña. O sea, tú estás trabajando con este tema desde muy niña, ¿no? ¿Desde cuándo te acuerdas que empezaste a identificar que tu cuerpo, los sentidos que experimenta tu cuerpo, son un arte muy poderosa para vivir feliz también? Pues mira, esa fue mi manera de empezar a habitar el mundo. O sea, yo fui una niña que siempre me consideré que nunca era de este espacio. Yo siempre me consideré una persona distinta. Y si la gente me veía como una persona distinta, porque era distinta, o sea, yo estaba muy, muy metida como en mis rollos mentales. Entonces era la niña hiperactiva, muy hiperactiva. Era la niña que no ponía atención no podía poner atención cuando me quedaba quieta, tenía que estarme moviendo. Eso se volvió, pues en esa época, obviamente, a mi mamá que le decían que tiene que ir donde el psicólogo, bueno, todo el rollo de la cosa, porque la niña era inquieta y resulta que lo único que tenía que hacer era estar pintando para poder estar poniendo atención a lo que me estaban diciendo. Esa era mi forma de poder habitar esos espacios. Entonces, esa incomodidad desde mi casa, porque tampoco no, desde mi círculo social, desde todo, me hizo empezar a habitar el mundo de una manera diferente para poder estar y habitar. Si no, no lo hubiera logrado. Fue duro, o sea, fueron experiencias duras. El cuerpo me ha costado mucho, o sea, digamos que mi corporeidad ha presentado, digamos, una serie de problemas que son importantes, igual toda la parte anímica, ¿no? O sea, digamos que ha sido de las dos formas, era como la cabeza y el cuerpo, entonces tenía dos cosas que se estaban descontrolando y que vivían descontroladas porque no podían habitar este espacio en el que yo había nacido y que no aceptaba, y que tenía que hacer algo con esa información. Ese tema del espacio es muy importante. Es Mucho. el primer invitado, invitada que nos habla del espacio. Muchas veces hablamos del tiempo, muchas veces hablamos de la velocidad, muchas veces hablamos de la conexión, pero eres la primera que nos habla del espacio, de la importancia del espacio.
la hoja de vida tuya tiene una larga experiencia de trabajar con personas que han perdido ese espacio, Sí, personas que han perdido su hogar, personas que tuvieron que salir del país, con desplazados de la violencia, y que precisamente este ejercicio lo que hace es eso, es como nosotros, inclusive en otro espacio diferente que no es el nuestro, a través de nuestros sentidos, hasta que nos sentamos en nuestro espacio, que nuestro corazón esté tranquilo y esté en paz, como si estuviéramos en el espacio que algún día perdimos, ¿no? de acuerdo. Y cuéntanos esa experiencia, Alicia, que tú hiciste, lo hiciste en una plaza grande, ¿no? Sí, ¿Cómo es ese trabajo con las personas? pues eso sucedió a raíz de un amigo que vi que llevaba un morral gigantesco y le pregunto yo, ¿qué tienes en ese morral? Y él me dijo, mi casa. Y yo no entendía, yo, ¿cómo así? Me dijo, no, es que yo tengo que mudarme cada 15 días y a veces llego y no tengo casa. Y yo, ok. Le dije, voy a coger eso para una acción. ¿Me dejas? Y me dijo, sí, claro. Entonces empecé a citar un grupo de artistas. Empezamos a hacer unos talleres con la Universidad Distrital. Esta acción se llamó Casa al Hombro. La Casa al Hombro fue una acción Qué que bonito. viajó por Latinoamérica. eh, Impresionante, o sea, una cosa divina. Y la idea era, se hacen un grupo de unos talleres, pero la idea era que uno invitaba a la gente que se llevara, si a ti te decían tienes que salirte de tu casa, ¿qué te llevarías? Todo el mundo se llevó cosas diferentes, desde un frisbee hasta una televisión, hasta Ujú, unas fotografías, todo. ujú. Y Pero en teníamos una plaza abierta le preguntaban a la gente entonces, o... no, No. entonces la Ah, idea era que nosotros llegábamos a la plaza, ah, cada uno, o sea, íbamos en procesión por toda la Jiménez, por sí. decir algo, Mm, y llegábamos a la plaza, esta la hicimos en varias, una de ellas fue San Victorino, mm, llegamos a la plaza, eh, trazábamos un croquis de cómo era la casa, ujú, en plano, ujú, eh, y pusimos el cuarto, la sala, bueno, todo lo que tiene una casa. Fue tan impresionante que, bueno, íbamos, haz de cuenta, como 27, 30. Y llegamos, cada uno empezó a habitar un espacio, cada uno llegó, se sentó en el espacio y empezó a hacer con lo que ella había llevado cualquier cosa. mm, O sea, yo que llevaba fotografías, limpiaba las fotografías, las miraba, no sé qué. Había una niña que llevaba una cafetera, hizo café, mm, la otra la tetera que hizo té, la otra así. Todo el mundo hacía cosas diferentes. El que veía televisión también entonces puso la televisión, bueno, todos. El otro música, no sé qué. Y fue tan bonito porque empezó a llegar la gente, gente que no tenía absolutamente nada que ujú, ver con nosotros, ujú, entendió perfectamente lo que estábamos haciendo, y se acercaba a la puerta imaginaria y tocaba, decía ya. toc toc, Ujú, y salía, entonces salíamos cualquiera de nosotros y lo invitábamos a que pasara por cada uno de los ujú, espacios. Al final de, digamos, 3 horas teníamos gente en cada uno de los espacios haciendo las actividades que nosotros estábamos haciendo. Entonces a mí me tocó sentarme con mis fotografías y contarle a la gente la historia de mi familia. mm, Eran personas que yo nunca en la vida había visto. mm, Y todos felices. Y sí, todos empezaron a sacar sus fotos, a contarme las historias de sus familias. claro. Y pasaban después a la otra cosa y tomaban té. Y después pasaban al otro sitio y cosían. Y después, o sea, con cada uno. Y ahí tú te das cuenta de todo lo que se ha perdido, digamos, ahorita justamente, de toda la parte del relacionamiento, de cómo es de importante relacionarnos con el otro. Tú sabías que nosotros somos seres que necesitamos amor Sí. todo el tiempo, o sea, no podemos crecer Ujú, sin amor. sí. ¿Y qué es el amor? Ay, Después de todos estos años del después de ejercicio, ¿cómo todo. lo defines? Porque lo que yo siento, lo que estás haciendo es que no necesariamente es un espacio físico cuando dice dejé mi tierra, dejé mi casa, sino que ese amor o ese espacio se transforma en amor y lo encuentras en otro lugar diferente también. Un poco este podcast es eso. Algo de lo que yo sentí cuando estaba afuera y ahora que lo estamos haciendo acá, sí empecé a sentir algo parecido. Empieza uno a esos espacios a transformarlos desde el ejercicio de mirarnos a los ojos o de escucharnos y no sentir. No sé si es eso. ¿Tú cómo lo defines, el amor? Sí, yo pensaría que es como estar presente para los otros, ¿sabes? Mm, Porque no estamos presentes. ujú, Nosotros normalmente
no estamos presentes. Ujú, Estar presentes y conscientes ujú, para los otros. ujú. Más, o sea, obviamente para uno, primero siempre para uno, porque si tú no estás para ti, pues no le puedes dar al otro eso. Sí, y eso tiene un impacto muy fuerte en la salud, ¿no? Yo creo que es lo que tú generalmente recalcas en esto y es, te Total, buscan, ¿no? Las personas total, mucho, para curarse de mucho, muchas, mucho. La gente necesita espacios de diálogo. Eso es lo que más falta de hace. que sean Y escuchadas que y sean de... escuchadas, que sean entendidas. Eso es lo que la gente necesita. No necesita más. Ujú, Entonces la gente llega, se desahoga. Cuando tú llegas y tú ves que alguien te está escuchando sin juzgarte, sin decirte que eres malo, que eres bueno, que haga esto, que haga lo otro, porque ya viste cómo son más o menos las sesiones conmigo. ujú, O sea, no, digamos, yo busco que las personas encuentren su solución a partir de su propio relato. ujú. Yo les doy instrumentos para que ellos encuentren ese espacio y que sepan que ellos lo pueden hacer solos, pero sí está la necesidad de escuchar al otro, Ok, de podemos hacer escucharnos. ahora algún Quiero ejercicio también hacerte una cosa que tengo para que aquí entendamos, sí. guardadita, que me parece muy interesante. Y mira, que tiene que ver con taparte los ojos. De esa manera vamos a afectar el campo sensorial de una manera muy importante porque vamos a quitar la parte visual. Solamente vas a escuchar. Ujú. Y cuando se tapan los ojos, entonces vas a dejar de ver mis gestos que te están dando una información distinta. Claro, porque Sí. antes yo estaba copiando tus gestos, que me Exacto. sentía como copiando muchas veces tus gestos. Exacto. Ok. Y todo también alrededor. Y esta es una de las puertas más importantes para entrar a hablar con el corazón. Ujú. Porque ya entramos como si estuviéramos en otra película diferente. Ahora vas a mirar qué sucede cuando me voy pasando de golpe para otro lado. Entonces sigue hablando y sigue contándome cosas. Sí, porque el ejercicio, como lo dijimos anteriormente, de conectarse con el otro, no necesariamente es copiar al otro, que lo había entendido cuando uno copia, pero también ahora que no tengo cómo verte, entonces tengo que recurrir, me imagino, que a otros sentidos, ¿no? Que tenemos en el cuerpo. Así es, y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué estás explorando en este momento? Ok, escuchándote, que te escucho que estás al lado izquierdo mío. ¿Qué más? Escucho que estoy enfocado 100% al izquierdo mío, al lado izquierdo mío, no nada a la derecha, sino mi cerebro está enfocado al lado izquierdo. Ok, ¿y ahora? Y ahora lo veo más de frente, más cerca. ¿Y cómo te sientes con esa proximidad? Mejor, me gusta que estés cerca. ¿Y cómo te sientes ahora? No, me gustaba más cuando estabas más distante. Ajá. ¿Por qué? Porque muy posiblemente prevenido ¿De qué? de sentirme amenazado por algo. Cuando ya estás acá al lado se siente uno amenazado. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es un agente externo a mí, ¿Qué es? que eres tú. Pero no me estás amenazando tú o malicia, sino agentes externos que están cerca a uno, ¿no? Que uno siempre pone, claro, pone unas barreras, se mete como en una cápsula y esa cápsula tiene unas distancias en el espacio, ahora que hablas del espacio, y cuando ya superas ese espacio que uno pone, se siente uno amenazado. ¿Y acá? Igual, la misma manera, pero del lado derecho. Ok, perfecto. Y si yo paso y te toco, ¿cómo te sientes? Y lo mismo,
Incómodo. Sí, que es que rompes esas barreras que uno tiene. Ok. ¿Y te permites estar en ese espacio o simplemente quieres es como quitarme? Quitarte. Ok. Bueno, entonces ahora te voy a quitar esto. Se siente distinto, ¿cierto? Sí, pero impresionante porque me di cuenta que uno construye esas barreras en el ejercicio de relacionamiento y marca unas distancias también. Hay personas que me imagino que lo tienen, no la tienen, hay otras personas que sí las tenemos. Y Total. el ejercicio es tratar de, me imagino, o de gestionarlas, ¿no? También yo creo. Claro, el ejercicio que no, pues que no lo continuamos acá, es dejar que yo te invada ese espacio. Hay una cosa muy importante en esto y es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sobrepasar nuestros límites. Nosotros ponemos límites, Sí. muchos límites. Sí. En la medida que nosotros nos vamos conociendo y nos vamos dando cuenta que podemos pasar esos límites y no pasa nada, cuando nos sentimos cómodos, perfecto, porque podemos entrar a vivir la experiencia muchísimo más de cerca. Entonces yo puedo empezar y te puedo tocar y te puedo hacer sentir más incómodo. No es exactamente, digamos, el espacio en el que tendríamos, digamos, que hacerlo. ¿Por qué? Porque tendría que ya hacerte una introducción previa para que tú estuvieras muchísimo más tranquilo, digamos, y más relajado para poder entrar en ese espacio de una manera suave. Mira lo que acabas de hacer. Esto no estaba planeado, no sabía que ese era el ejercicio. Y eso fue lo que yo hice, por ejemplo, cuando busqué mi pareja, cuando busqué mi compañía, cuando quería buscar la persona que debería estar a mi lado. Okay. Y yo sentía que esa persona era la que iba a romper esa barrera. Okay. Sí, porque sentía que esas barreras me hacían daño a mí, porque estaba distante de todo el mundo, no permitía que nadie entrara. Y esa pareja, por ejemplo, rompió las barreras de una manera directa y empecé a decir, bueno, no, tengo que enfocarme en no me va a hacer daño, no, tranquilo, manejar la amenaza o manejar la emoción. Y además esas inseguridades vienen de mucho más allá, de mucho más atrás. Son cosas con las que, o sea, nosotros vinimos ya con esas cosas casi que impresas. Por muchas razones, puede haber sido por un mal parto, puede haber sido por un parto que estaba preocupado, o sea, puede haber sido por 800 razones. Pero en la medida que nosotros nos permitamos transitar esos espacios, en esa medida nosotros vamos a explorar toda esa parte tan rica que es la sensorialidad. O sea, tenemos una herramienta que es fantástica, que es nuestro cuerpo. Él nos dice absolutamente todo y nuestro corazón que es el que nos guía. Sí. En todo. Y claro, y lo mismo pasará con el olfato, pasa con el tacto, pasa con todos los sentidos, ¿no? Absolutamente con todos los sentidos. Cada uno tiene un campo sensorial demasiado importante en nosotros. Lo único es permitirnos habitarlo y permitirnos eso. O sea, permitirnos entrar en el hueco para volver a salir. Mira, hay un antes y un después. Sí, y las culturas, por ejemplo, las culturas, Colombia es un país de países, como ya nos enseñaron nuestros invitados acá. ¿En qué cultura tú sientes que la gente es mucho más libre en cuanto a sus sentidos? O no, o todos los colombianos somos iguales, o todos los latinoamericanos somos iguales, en tu trabajo que hiciste en el resto de Latinoamérica. No, yo diría que, por ejemplo, no, ni siquiera en Latinoamérica, o sea, yo diría que, por ejemplo, bueno, Chile funciona muy bien, ¿Sí? con la parte sensorial muy bien. ¿Por qué crees? Ellos están muy abiertos curiosamente, a todos los temas que tengan que ver con cosas extrasensoriales y como digamos, como con toda esta dinámica de la parte del manejo del cuerpo. Trabajan mucho también desde lo holístico. Ellos tienen un trabajo muy interesante. Los otros son, por ejemplo, los brasileños, es una locura.
También de expresión Los brasileros, corporal. sí, nosotros somos los cerrados. Sí. Los brasileros son, a Estamos ver, muy o sea, cerrados. es gente, pero también es el clima, el ambiente. Sí. Nosotros acá tenemos que estar cubiertos porque normalmente Sí. Bogotá era muy frío, sí, y ahora sigue siendo clima. frío otra vez. Pero digamos que cuando a uno lo enseñan, uno siempre estaba tapado. Todo el tiempo está uno tapado. Alicia, en la práctica diaria, en la práctica, ¿cómo podemos nosotros solos, por ejemplo, las personas que están solas y que nos están viendo, qué tipo de ejercicios les puedes recomendar? Mira, yo creo que lo principal es, por ejemplo, la parte de la respiración. Es Respirar. importante. Eso es demasiado importante. Es el ¿Cómo? principal. ¿Cómo respiramos? ¿Cómo deberíamos respirar? Respiramos, mira, eso es muy sencillo porque es mirar cosas, digamos, de meditación. Hay diferentes tipos de respiración. La que yo utilizo es una donde cuando yo estoy inhalando, saco el vientre y exhalo y meto el vientre. Mientras que hago eso, yo visualizo cómo pasa y siento cómo pasa el aire del vientre hasta el cerebro Sí. y viceversa cómo baja. Eso desbloquea toda esta parte de acá, que son todos los centros energéticos. Y tú al desbloquear esos centros energéticos, vuelves y respiras, vuelves. O sea, mira, te baja la tensión. Con eso te digo todo. Yo acabo de bajar un problema, por ejemplo, de colesterol a punta de respiración. Sí, claro. Pero, y si en la medida que tú lo hagas, digamos, puedes empezar, digamos, haciéndolo 5 minutos. Sí. O sea, de hecho, en el celular hay yo encontré una aplicación que decía cómo respirar. Entonces, si tú respiras en esos tiempos, pues es perfecto. Porque hay una cosa, tú respiras inicialmente, lo primero es relajar la respiración. Que estés completamente tranquilo porque tú llegas agitado. Así solamente te paras y estás agitado. Entonces tú respiras, sostienes, cuentas, digamos, hasta 5, sueltas. Sostienes, cuentas hasta 5 y vuelves y subes. Eso hay 800 aplicaciones que te dicen cómo. Me decías que otro ejercicio más fácil es cambiarnos de posición de donde estemos. Eso ya se me había olvidado. ¿Cierto? Sí, entonces te voy a invitar a que te pases acá. Ok, sí. Para que veas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Tú me vas a decir. Ok, yo te voy a decir. Tú me vas a decir qué pasa. Bueno, es la primera vez que estoy aquí como invitado, entonces... Exacto. Fíjate, tú mismo pusiste una etiqueta. Sí, invitado. ¿No? Y tú no eres el invitado. Entonces cuéntame cómo se siente. ¿Cómo me siento? Otra perspectiva completamente diferente. Nunca lo había hecho. Estoy entendiendo más a los invitados desde acá. Fundamental. Sí, completamente diferente. Otra posición. Ese es un acto creativo muy pequeñito que puede hacer grandes cambios. No necesariamente los cambios se dan en nosotros por hacer cosas muy grandes. Fíjate que las cosas son muy sutiles, muy pequeñas y tú te das cuenta que fue taparte los ojos, la respiración, esto que estamos haciendo ahora de cambiar de lugar. Esto significa ponerte en el zapato del otro. Eso es demasiado válido. Cuando estamos acostumbrados a ocupar un determinado lugar en la casa, en cualquier sitio, nos acostumbramos y nos creemos ese papel. Sí. Gústenos o no nos guste. Pero cuando cambiamos, entonces tenemos la posibilidad... Invertir los roles. Claro. También. Y no solamente eso, sino de ver desde otro lugar. Esto todo se trata de aprender a ver de una manera diferente y de poderte conectar con otra cantidad de cosas que te estás perdiendo. O sea, yo acá estoy mirando una cantidad de cosas que antes no podía ver. Si tú haces ese mismo ejercicio en cualquier momento de tu vida, con cualquier cosa te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que no estabas viendo. Y es el tema de la especialidad. Y para ir cerrando poco a poco, Alicia, algo importante que tienes, y es que creo que el contacto con la naturaleza se nos ha olvidado. Tú ahora
tu ejercicio, que obviamente lo traías muy natural de niña, estuviste mucho tiempo urbano, ahora te vas a dedicar a la ruralidad, te vas a dedicar al campo, y lo sabemos completamente todos que tenemos que estar conectados con la naturaleza, pero ese tema de la especialidad creo que se entiende más desde el campo, ¿no? Desde la naturaleza. Sí, yo creo que es importante sentir el espacio como para mí todo tiene vida. Entonces de golpe me puedes ver hablando con una piedra, como también me puedes ver hablando con un Sí. cuadro o me puedes ver hablando con cualquier Sí. cosa, porque para mí todas Sí. las cosas igual tienen energía. Sí. Entonces, y me transmiten algo. Sí. Eso para mí es la vida. Sí. Entonces, claro, obviamente digamos que en el campo tú te puedes conectar con la tierra directamente Sí. y en la medida que tú puedas ampliar los sentidos, puedes llegar a sentir en realidad qué es lo que está pasando en esa tierra. O sea, es muy bonito el trabajo porque cuando tú llegas a tierras que han sido maltratadas, tú te das cuenta que la tierra está pidiendo otras cosas y tú lo puedes sentir. Esto que acabas de decir, eso tiene un descubrimiento muy grande. Sabes que Alexander von Humboldt, el gran geólogo y explorador del planeta y de los recursos naturales, nos lo dijo hace más de 200 años. Inclusive escribió un libro que se llama así. El libro se llama Hablar a los sentidos sin fatigar la mente. Para no fatigar la mente. ¿Puedes creerlo? Hace más de 200 años, Increíble. Alexander von Humboldt nos dijo eso. Y el libro que además escribió Julián Ospina dice eso, es poner mi oído en la tierra hasta que me hable. Es lo que acabas tú de decir, ¿no? Es literal y tiene mucho que ver con el libro además que voy a escribir yo, que por Sí. ahora digo por ahora porque puede cambiar el título, Sí, ajá. que se llama Entre el cielo y la tierra. Tiene que ver con toda esa parte, digamos, de conexión, tanto de conexión con todo lo que nosotros tenemos a nivel en la parte, digamos, universal y astral, como en la parte terrenal. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, Ya se Alicia. nos No sé acabó. si quieras decir algo más al final a los jóvenes. Tú dictas talleres en la Universidad Nacional, talleres en la Universidad Distrital. ¿Con qué te He gustaría dictado cerrar? talleres allá, sí. ¿Cómo te encontramos en la red? Art Now, comunicación artística, todo seguido, .wix.com, lo mismo Art Now, Gmail, o en mi teléfono que es 310-599-0362. Y ahí yo puedo mandar absolutamente toda la información. Sí, tenemos un taller maravilloso en San Felipe. Además, pues Alicia, muchas gracias. A ti. Y gracias por inclusive encontrarnos otra vez. Nos encontramos hace muy poco a raíz de este programa, a raíz de este podcast y nos reconocimos otra vez desde el corazón, desde el amor, desde el trabajo que estás haciendo, en el ejercicio también de reconocernos todos nosotros, esa capacidad que tenemos de conectarnos y de entender el lenguaje del corazón y entender el lenguaje de nuestras entrañas. Y a todos ustedes también, nuevamente desde esta nueva posición como invitado, gracias por habernos seguido, gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y Spotify y en nuestros arroba Ricardo Lozano P y arroba _ desde las entrañas. Porque escuchar, no solamente escuchar, sino usar todos los sentidos, es un acto de amor. Los espero la próxima semana. Gracias. Gracias, divino. Somos un hit. Salió lindo y no se imagina. ¿Cómo está? Es que tienen que